Sí, estamos en contacto vía Zoom hasta el país de Argentina, junto al doctor Luis Duló, el expresidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. ¿Cómo está? Muy buenos días, los saludamos desde Cochabamba. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos conocer qué es lo que usted ha podido indagar acerca de la situación de los cementerios, particularmente en nuestro departamento, particularmente en el Cementerio General de Cochabamba. Hay mucha historia, actualmente el 2, hay un recorrido con guías turísticos que van realizando las rutas turísticas con los visitantes al cementerio, indicándoles los lugares históricos donde están descansando en paz héroes de la independencia, literatos, no sé, políticos destacados, grandes personajes de la historia, principalmente de nuestro departamento y del país. Sí, bien, a ver, el cementerio de Cochabamba 2000, en que fui invitado a la reunión de la Red Boliviana de Cementerios Patrimoniales y de Espacios de Culto. Erika, así es, y estamos en contacto vía Zoom hasta el... Institución que cumple una gran labor dentro de nuestra Casa de Estudios Superiores, y después vamos a estar mostrando todos los actos protocolares en honor a su aniversario. Juan Carlos. Así es, Erika, dentro de unos minutos estaremos llevando este hecho importante. Importante decimos porque es el primer instituto de la lengua chino-mandarín en todo Bolivia. El primero, no es el único, pero claro que es el primero, y en Cochabamba, hoy se van a realizar actos protocolares en torno a este importante día. Ciudad, Juan Carlos Achata, junto a Miguel Medina. 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos a iniciar con nuestro espacio de entrevistas en la revista Buenos Días. Gracias, Erika. Así es, y estamos en contacto vía Zoom hasta el país de Argentina, junto al doctor Luis Duló, el expresidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. ¿Cómo está? Muy buenos días, los saludamos desde Cochabamba. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos conocer qué es lo que usted ha podido indagar acerca de la situación de los cementerios, particularmente en nuestro departamento, particularmente en el Cementerio General de Cochabamba. Hay mucha historia, sin duda alguna. De hecho, los primeros días del mes de noviembre, principalmente el 2, hay un recorrido con guías turísticos que van realizando las rutas turísticas con los visitantes al cementerio, indicándoles los lugares históricos donde están descansando en paz héroes de la independencia, literatos, no sé, políticos destacados, grandes personajes de la historia, principalmente de nuestro departamento y del país. Sí, bien, a ver, el cementerio de Cochabamba 2000, en que fui invitado a la reunión de la Red Boliviana de Cementerios Patrimoniales y de Espacios de Culto. Y luego en el 2018 tuvimos el encuentro iberoamericano de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Realmente es un espacio sumamente importante desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista histórico para los habitantes de Cochabamba. Es un espacio que reúne no solamente características patrimoniales materiales, o sea, hablando en cuanto a edificaciones y a personajes históricos y personajes famosos, sino que además reúne una gran cantidad de lo que denominamos patrimonio inmaterial, o sea, una gran cantidad de elementos que no son perceptibles, o sea, que no tienen una existencia material en sí, pero que tienen un valor importantísimo, como es, por ejemplo, todos los trabajos que se hacen en cuanto a los rezos, todos los rituales, que no se hacen solamente el 1 y el 2 de noviembre para todos los santos y días de fieles difuntos, sino que se realizan todos los días del año. Y además, bueno, es un cementerio que entra dentro de las características de patrimonio
material a preservar, tiene su normativa de preservación, tanto municipal como gubernamental, así que digamos, es un espacio sumamente importante para la sociedad cochabambina. O sea, no olvidemos que patrimonio es el legado que nos dejan los antepasados, entonces, nuestros antepasados, entonces, borrar esa parte de memoria de nuestros antepasados es realmente un acto complejo y un acto que no debemos permitir así como así, digamos, sin una discusión más profunda. Muy bien. Respecto a la técnica que se utiliza, la técnica arquitectónica, ¿qué estilos se presentan en nuestro cementerio? A ver, en todos los cementerios, todos los que he conocido de Bolivia y además de Iberoamérica, la tendencia suele ser una tendencia ecléctica. No olvidemos que este tipo de cementerios son el siglo XIX, o sea, aparecen en el siglo XIX cuando la corona española, en época de colonial todavía, prohíbe la inhumación de restos en las iglesias, o sea, empiezan a construirse los cementerios fuera de las murallas de las ciudades. Entonces, a partir de ahí, de estas fechas, 1808, por ejemplo, el más antiguo que tenemos registrado en Latinoamérica, que es el presbítero maestro de Lima, el de Cochabamba es de la década del 20, de 1820, digamos, son un reservorio de estilos arquitectónicos desde 1820 hasta la actualidad, o sea, es lo que llamaríamos una suerte de un conjunto ecléctico, o sea, de muchos estilos que, digamos, tienen un valor histórico y patrimonial desde el punto de vista de la arquitectura muy importante. En cuanto a estilos específicos, no soy el más indicado, mi formación es como antropólogo, no como arquitecto, pero digamos que tiene características y construcciones muy importantes. En el caso del cementerio de Cochabamba tiene estos grandes bloques de mausoleos, estos grandes bloques que fueron los que se demolieron, que son únicos en la estética de Cochabamba, estos Bueno, grandes panteones, ¿sí? Y únicos en lo que es el patrimonio material funerario de Bolivia. Donde existe algo parecido de estos pabellones es en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires, que también son de la década de 1870, si no me equivoco, y también están declarados como patrimonio material de la ciudad de Buenos Aires. bueno, ahora aquí en nuestro departamento hay leyes municipales, leyes departamentales que tendrían que proteger justamente este patrimonio al que usted ha hecho referencia y ha detallado de una manera muy correcta, por supuesto, e idónea. Ahora, ¿qué opina respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro municipio, en este cementerio general de Cochabamba, con la demolición de lugares históricos, cementerios o nichos que tienen características muy particulares? ¿Hay una buena política? ¿Se está implementando buena política? ¿O en otros países, como en Argentina, hay políticas mucho más serias en cuanto a la protección del patrimonio? A ver, hay cuestiones que no tienen que ver con la política en sí, tienen que ver con el cumplimiento de la normativa y de las leyes. Si hay una ley que nombra al cementerio como patrimonio, eso implica que no se puede demoler. Y eso es tajante y sencillo. Por otra parte, digamos, por lo que he escuchado y he visto en las noticias y las declaraciones que he escuchado por parte de quienes hicieron la demolición de estos pabellones, la justificación es la modernidad. Y esa modernidad implica la construcción de un cementerio parque o reformularlo como un cementerio parque. O sea, en primer lugar, es un cementerio de estilo francés e introducirle un tipo de cementerio parque
que lamento informarle a las autoridades no es para nada moderno, ya que los cementerios parques nacen en el siglo XIX también como producto de una corriente del protestantismo en Estados Unidos. ¿Sí? El primer cementerio parque es Mount Auburn en Estados Unidos. Claro. Luego Eso se puede evidenciar, si me permite, eso se puede evidenciar en los cementerios para los beneméritos de la guerra, ¿no es cierto? Hasta de la Segunda Guerra Mundial, no, pero hechos digamos, bélicos. No solamente eso, sino que es un modelo de cementerio donde, a ver, la crítica en ese momento y la pelea en ese momento está entre los protestantes en Estados Unidos, que plantean que la adoración a Dios no debe estar en las cuestiones materiales, sino en magnificar o ponderar la naturaleza por encima de las construcciones, en contra de lo que se estaba haciendo en Francia, como el cementerio de Père Lachaise, o en cementerios como el de Cochabamba y otros lugares donde tenemos esa tradición más mediterránea, más latina, en el sentido de construir estos cementerios monumentales de alguna forma, donde tenemos arquitectura, escultura y obras de arte muy importantes, además de los personajes construidos. O sea que intentar implantar un cementerio parque dentro de un cementerio que ya tiene una lógica y que ya tiene una historia, me parece que es una cosa que no, desde el punto de vista patrimonial, no corresponde como mínimo, digamos, no concuerda. Muy bien. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en torno a la expansión? Seguramente las autoridades municipales lo que buscan es optimizar el terreno que se tiene, que ya se va haciendo pequeño, tomando en cuenta la expansión, el crecimiento demográfico de la población, difunta en este caso. ¿Qué se podría hacer? A ver, tenemos ejemplos a nivel iberoamericano y dentro de la red iberoamericana de proyectos de conservación del patrimonio y que además digamos, están ligados y son compatibles con cuestiones religiosas en cuanto a, por ejemplo, la cremación. Digamos, paso a contar lo siguiente: el cementerio San Pedro de Medellín, que si bien es un cementerio privado, es el primer cementerio museo de Iberoamérica, y una de las políticas es la transformación de los cementerios en esta idea de museo que facilita su conservación, ¿sí? Más allá de la declaración patrimonial, digamos, catalogarlos como piezas de museo, y a eso ayuda a la protección por un lado. Y por otra parte, la experiencia del cementerio de San Pedro ha sido a partir de 2016 con la habilitación que dio el Papa Francisco al tema de la cremación, o sea que ya no está prohibido para los católicos, por ejemplo, que esa era una gran traba para modificar los espacios dentro del cementerio. ¿Qué han hecho? Han recuperado mausoleos, como por ejemplo sucede, una de las cuestiones que yo he visto y que he escuchado es las quejas de los mausoleos que no se pagan, los espacios que no se pagan y la recaudación municipal que cae en esos casos. Bueno, nunca un cementerio va a ser o debe ser considerado como una fuente de ingresos para el municipio. Sí se pueden establecer algunas alternativas para que no genere pérdidas en todo caso. Y lo que han hecho en Colombia en este cementerio es mausoleos que estaban abandonados porque ya no había familiares, los han recuperado para la corporación del cementerio, ¿sí? Y los han restaurado con los planos originales, pero en la parte interior los han modernizado y los han transformado en cenizarios. O sea, donde antes había lugar para 8 o 10 cajones, ahora hay lugar para 300 a 500 urnas de cenizas o nichos de reducción de restos. Digamos, hay un montón de formas, ese es un ejemplo, pero hay un montón de formas de optimizar los espacios sin tener que demoler. Y además, si estamos hablando de optimizar los espacios, estos panteones, estos espacios que se derribaron,
por lo que tengo entendido, tenían una capacidad de unos 1.200 cuerpos, unos 1.200 nichos cada uno, o sea, 2.400. Y hoy en día, por lo menos a nivel internacional, lo que es, si se quiere hacer un cementerio parque, lo máximo que se permite son 3 restos por cada inhumación. No sé si hacemos el cálculo de superficie, me parece que era mucho menos de 2.400 cuerpos en cuanto a espacio. O sea, la optimización del espacio no es un justificativo en este caso para la destrucción del patrimonio. Bueno, sin duda. La modernidad no tiene que significar que se vaya a destruir el patrimonio, que es la historia. Es nuestra historia. Y por supuesto también representa a nuestros antepasados. Parte de nuestra esencia, nuestras raíces, ¿no es cierto? Si vamos destruyendo todo esto, obviamente no vamos a tener identidad. Exactamente. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, alguien decía, ¿no es cierto? Le agradezco por su participación, muy amable. Unas recomendaciones para finalizar este contacto que muy gentilmente nos ha otorgado desde el país de Argentina. La primera recomendación es que no sigan demoliendo las estructuras, porque además también influyen sobre la actividad económica de las personas que trabajan en el cementerio. O sea, una de las características que tiene el cementerio de Cochabamba es una gran cantidad de personas que realizan tareas no solamente de mantenimiento, de venta de flores, sino de rezos. Hay toda una cuestión muy particular, una dinámica muy particular en cuanto a gente que trabaja. Entonces, no solamente están perjudicando el patrimonio, que en ese sentido sería patrimonio inmaterial, sino que además están perjudicando a personas que pierden su fuente de trabajo al destruir el patrimonio. Así que es mucho más complejo de lo que se piensa en ese sentido. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable. No, gracias a Hasta ustedes. otra oportunidad, un placer. Igualmente. Gracias. El doctor Luis Dulote, presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Este contacto vía Zoom de la revista Buenos Días de Televisión Universitaria. 6 de la mañana con 59 minutos exactamente en el reloj. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos de retorno con más entrevistas y también, por supuesto, más noticias de coyuntura. Ya volvemos.